Ahora corresponde el turno a un gran jurista y además a un extraordinario amigo, el doctor Gerardo Eto Cruz. Debo decir también brevísimamente que él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, abogado por la Universidad de Trujillo en Perú. Tiene un diplomado en Defensa Nacional por el Ministerio de Defensa de España y es doctor en Derecho Público por la Universidad de Santiago de Compostela, una universidad en la que también don José Julio, aquí presente, otro gran amigo, tiene vínculos inexorables. Imparte las cátedras en Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Penal Militar, Ciencia Política, Teoría General de los Derechos Humanos, Evolución del Pensamiento Jurídico Contemporáneo e Historia de las Ideas Políticas. Valdría la pena decir que podría dar la cátedra del juicio de amparo mexicano, porque es un gran conocedor de nuestro juicio de amparo. Tiene una obra además monumental al respecto. Ha sido director de la revista jurídica, órgano oficial del Colegio de Abogados de la Libertad, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú y magistrado del propio Tribunal Constitucional. Ha publicado numerosos libros y artículos, entre los que destacan, por ejemplo, y que es motivo de esta mesa, el control constitucional de las omisiones inconstitucionales e ilegales. Querido Gerardo, bienvenido de nuevo. Adelante, por favor. Gracias, mi querido César. Quiero en primer lugar agradecer de rigor al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la organización de este seminario internacional sobre las omisiones legislativas. Esta es la hora en donde más estamos preocupados por lo que gastronómicamente se nos viene en breve, que es el almuerzo. Acá le llamamos la comida, ¿verdad? De manera que, por la piedad que van a tener conmigo, voy a tratar de hacer unos esquemas, pero permítaseme un breve introito. Estaba sumando y restando cuánto tiempo ya tenemos de amistad con José Julio Fernández, porque cuando llegué a Santiago de Compostela, creo que habíamos escrito un ensayo y tú, mi querido Julio, ya estabas trabajando la tesis de este monumental tratado sobre la inconstitucionalidad por omisión. Yo aquí había puesto en mis esquemas que el horizonte contemporáneo del derecho procesal constitucional en torno a la inconstitucionalidad por omisión hace 30 años era un terreno convulsionado, un terreno comanche, en donde poca efectivamente bibliografía había, pocos sistemas procesales desarrollaban la figura, por ejemplo, de la inconstitucionalidad por omisión, pero hoy efectivamente se ha desbordado. Y México, por ejemplo, es un paradigma, y ni hablar de todas las ex-Europa del Este. De manera que esto en parte ya está superado. Yo más bien quiero traer aquí dos temas más y quiero hablar un poco con experiencia personal porque pienso que la inconstitucionalidad por omisión se habría redimensionado en tres vertientes o en tres manifestaciones. Una, la inconstitucionalidad por omisión sensu estricto. Dos, la inconstitucionalidad por omisión proveniente de las sentencias exhortativas, cuando el legislador no acata estas recomendaciones de los tribunales. Y tres, el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión. Estas dos últimas me cupo el honor de haber desarrollado sentencias, por ejemplo, en la inconvencionalidad por omisión, acuñé ese término en una sentencia que ya veremos inmediatamente. Y en el tema de la inconstitucionalidad por omisión proveniente de sentencias exhortativas, tengo aquí el número de expediente, terminé con un voto particular porque mis demás colegas se espantaron de esta posibilidad de que se genere esta figura. Pero en fin, entonces habrían tres versiones o tres dimensiones de la inconstitucionalidad por omisión. Hablemos brevemente de la inconstitucionalidad por omisión en sentido estricto y que ya José Julio Fernández y nuestro profesor de Lisboa ha desarrollado también. Pero panorámicamente, toda constitución, queridos amigos, como decía Germán Vidal Campos, toda constitución es cosa buena.
y él tiene un bellísimo libro que se llama Para vivir en la Constitución. Y el ideal, el desideratum es que la Constitución se impetre en cada uno de nosotros y reconduzcamos nuestra vida de tentadores del poder y destinatarios del poder acorde a esos valores axiológicos que irradia la Constitución. Ese sería el ideal. Entonces, para que esa Constitución tenga vigencia, facticidad, es necesario que funcionen dos factores. Uno sería el factor externo, condicionante, que posibilita la vigencia de la Constitución y que don Héctor Fix-Zamudio lo acuñó como la defensa de la Constitución expresada a partir de la protección de la Constitución, ¿no? Que tiene diversos factores. Y el otro presupuesto es el factor interno. La propia Constitución debe establecer mecanismos o antídotos o remedios cuando ella se ve menoscabada, fornicada, violentada por los detentadores o los destinatarios del poder. Y este último factor serían las garantías constitucionales y que hoy el moderno derecho procesal constitucional en un discurso lexical más idóneo lo acuña ya como procesos constitucionales que son instrumentos para afirmar la tutela y la vigencia efectiva de la Constitución. Entonces, a la Constitución se le puede violar por acción o por omisión. Y ya Kelsen en su momento acuñaba esta frase que aquí no quiero dejar de citar. Kelsen en su momento, en su clásico libro La garantía jurisdiccional de la Constitución, paréntesis, la justicia constitucional, sostuvo que la violación de la Constitución significa la verificación de un hecho que contradice la Constitución, sea por acción o por omisión, pergeñaba ya el maestro de Viena. Pues bien, habrían dos tesis que tratan de explicar la esencia y la naturaleza de la inconstitucionalidad por omisión. Una sería la tesis amplia o genérica y otra la tesis restrictiva, ¿no? La tesis amplia, por ejemplo, en América Latina la desarrolla Argentina, en Portugal el maestro Jorge Miranda, en España Paco Fernández Segado como un maestro nuestro, ¿no? Por ejemplo, se trataría de lo siguiente, la inconstitucionalidad por omisión en sentido amplio. Trataríase de que el poder constituyente deja un testamento histórico a los sucesivos poderes constituidos para que éstos honren con diversas políticas legislativas, con diversos actos administrativos o de gobierno, con diversos actos jurisdiccionales. Es decir, no se trataría solamente de mandatos al legislativo, sino al poder constituido. Poder constituido es el poder político expresado en todos los órganos del Estado. Es tan así que Miranda, cito aquí, página 5, decía, la inconstitucionalidad por omisión es una inconstitucionalidad negativa que resulta de la inercia o del silencio de cualquier órgano de poder durante un cierto tiempo del acto exigido por la Constitución, de cualquier órgano de poder. La tesis restrictiva, entre otros, en Portugal la lidera don Joaquín Gómez Canotilo y en España nuestro amigo aquí presente, José Julio Fernández Rodríguez. No. En síntesis, la tesis restrictiva precisa que solamente debemos reputar de inconstitucionalidad por omisión cuando dimana el mandato legislativo de cláusulas básicamente programáticas, que son aquellas normas que requieren de desarrollo de leyes ordinarias para que estas cláusulas se cumplan. Es más, cito aquí a José Julio, la omisión inconstitucional solo puede referirse a normas concretas y determinadas, no a principios de corte general extraídos del sentido global de las prescripciones constitucionales con un método inductivo. Y así Gómez Canotilo también planteaba que la omisión legislativa, para cobrar significado autónomo y relevante, debe conectarse con una exigencia constitucional de acción, no siendo suficiente el simple deber general de legislar para dar fundamento a una omisión inconstitucional. Es decir, que las omisiones legislativas inconstitucionales derivan del no cumplimiento de exigencias constitucionales legisferantes en sentido estricto. A nivel comparado ya se ha dado un poco el boceto panorámico. Yo recuerdo que, por ejemplo,
paso brevemente a ver ciertos antídotos. Los remedios para poder enervar esta patología se establecía, entre otros, antiguamente se denunciaba la inconstitucionalidad por omisión por parte del órgano legislativo de justicia constitucional ante la constatación del ocio legislativo, que era de la ex Yugoslavia. 2, formular las recomendaciones al legislador o verificar que hay infracción de la Constitución por mora del legislador, el régimen de Portugal que hemos podido apreciar, pero con complementos contemporáneos. 3, la intimación, es decir, que el órgano de jurisdicción constitucional intime al legislativo para que dicte la ley faltante, que es el caso de Brasil. La Constitución de Venezuela ha avanzado un paso más audaz, pues no solo intima, sino que la Sala Constitucional está autorizada a fijar los lineamientos para que el legislador renuente se vea suplido por el órgano jurisdiccional, dictando, como ya se tiene dicho, los lineamientos de su corrección. 4, la cobertura por parte del Tribunal Constitucional que da el relleno a esa inercia legislativa a través del mandato de Injunção, como es el caso de Brasil. Existe otra tesis en la que no solamente se prevé la intimación ni que el Poder Judicial establezca ciertas situaciones, sino que haya una indemnización, que podría ser prácticamente en el caso de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, cuando ese ocio legislativo ha generado pues un perjuicio a algunas personas. Bueno, pero ese es un tema panorámico que casi quiero yo, lo he desarrollado muy simplista y esquemáticamente. Lo que me interesa es desarrollar dos dimensiones de inconstitucionalidad por omisión, que sería en este caso la inconstitucionalidad por omisión y su vinculación o su vertiente de origen jurisprudencial. ¿Cómo es el planteo del problema? Nuevamente cito aquí a José Julio Fernández. José Julio plantea ciertos presupuestos para que haya la inconstitucionalidad por omisión. Uno, que exista la existencia de un mandato constitucional de regulación normativa, que es lo que acaba de señalar hace poco. 2, el transcurso de un periodo de tiempo razonable. Y 3, el efecto inconstitucional de la omisión, que es el resultado de la inconstitucionalidad. Bien, respecto al mandato constitucional de regulación normativa, podría entenderse en dos aspectos, estimo personalmente. Uno, que al haber esa cláusula programática, esta sea desarrollada por el legislador. Si no la desarrolla, en estricto habría una inconstitucionalidad por omisión. Pero he empezado a reflexionar de que también podría darse esta manifestación de inconstitucionalidad por omisión cuando llega al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, el tribunal emite una sentencia fundada, declara inconstitucional tal o cual norma de rango legislativo, pero impone una vacatio sententiae hasta que el legislativo en algún momento desarrolle esa ley. Y si este legislativo es rebelde a la sentencia exhortativa o de recomendación al legislador, allí también habría una inconstitucionalidad por omisión, pero por una versión de que es el tribunal hermeneuta exégese máximo, ha hecho una intermediación vía la interpretación constitucional. Hay una cláusula constitucional expresada, no necesariamente en una norma programática, puede ser a partir de un principio expreso o implícito, que a la postre se requiere de una política legislativa, que no la dice la Constitución, pero la boca de la Constitución viene a ser el tribunal y este órgano lo dice así y el legislador no lo desarrolla. Habría ahí una inconstitucionalidad por omisión proveniente de una sentencia de naturaleza o de estirpe exhortativa. Pues bien,
todas las sentencias, al menos en el modelo de jurisdicción constitucional peruano, todas las sentencias del tribunal son órdenes que deben cumplirse todos los poderes del Estado. Con mayor razón si se trata de doctrina jurisprudencial o de sentencias vinculantes o de una declaratoria de inconstitucionalidad, que el efecto vinculante cuando se declara inconstitucional una norma, la intimación es que se declara nula la norma. Pero cuando el legislador, el tribunal ha dicho, emítase una norma y si no la dicta, realmente ahí se genera el problema. Viene aquí la pregunta, ¿toda sentencia exhortativa es vinculatoria? He aquí una interrogante dramática. ¿Cuáles son la naturaleza de las sentencias constitucionales? Sobre esto ya se ha desarrollado bastante en la literatura del derecho procesal constitucional, pero permítaseme un breve introito. Normalmente tenemos como idea las sentencias típicas, que son sentencias estimativas o desestimativas. La sentencia estimativa es aquella que declara fundada la pretensión de algo. Desestimativa es cuando se declara improcedente o infundado. Pero luego tenemos, a lo largo ya del desarrollo que en su momento planteara la Corte Constitucional de Italia, las sentencias atípicas. Y entre las sentencias atípicas tenemos las sentencias interpretativas y la sentencia interpretativa se expresa cuando el operador intérprete interpreta la norma y mantiene el texto o la disposición tal como está. Pero esta sentencia interpretativa tiene a su vez una versión que es sentencia interpretativa manipulativa. Y esta última tiene una compleja tipología que hace ratito acaba de decir mi querido César, entre otras, las sentencias interpretativas, manipulativas, exhortativas. ¿Cuándo estamos hablando de una sentencia exhortativa? Cuando el tribunal conoce una demanda de inconstitucionalidad por acción, ya lo he sugerido hace rato, y el tribunal declara inconstitucional algún precepto, pero inmediatamente si va a ver que ese precepto lo va a nulificar, va a generar efectos nocivos, y entonces el tribunal reserva los efectos de esa sentencia y le dice al legislador simplemente que emita una nueva en un plazo razonable. Cuando el tribunal le dispone ese mandato, esa orden, no sabríamos decir si lo está intimando o no, pero pasado ese plazo, ¿qué pasa si el legislativo no lo desarrolla? Pienso que aquí deberíamos establecer lo siguiente. En nuestra consideración son 3 las consecuencias jurídicas que se desprenden de toda sentencia exhortativa vinculativa. Y estas son, en primer lugar, el deber del Congreso de la República de emitir la norma dentro del plazo concedido por la sentencia del Tribunal Constitucional. En segundo término, el deber de no emitir una norma idéntica a la ya declarada inconstitucional. Y por último, el deber de emitir la norma dentro del plazo, siguiendo las directrices fijadas por el tribunal cuando éstas hayan sido incluidas en la propia sentencia de inconstitucionalidad. Por ejemplo, tenemos un caso que es la sentencia 006/2008/PI, que es la hoja de coca. En este caso se trataba de lo siguiente: diversos departamentos del Perú, en el marco de esa concepción plurinacional y del multiculturalismo, que son parte de la sierra, donde hay comunidades, donde hay prácticamente quechua hablantes y aymara hablantes, los gobiernos regionales que tienen potestades legislativas emiten una ordenanza regional declarando a la hoja de coca como patrimonio nacional. En eso el gobierno central, el presidente de la República, interpone una demanda de inconstitucionalidad y el argumento es de que el gobierno central es el órgano competente y no el gobierno regional. Y efectivamente el tribunal declara que es inconstitucional porque esa prerrogativa le atañe al gobierno central y le exhorta al Ejecutivo, en todo caso, que coordine con el Legislativo para que edite esta ley
declarando en su momento la hoja de coca como patrimonio nacional. Silencio ad per seculum seculorum, no se desarrolló la bendita ley que el tribunal disponía. Luego otro gobierno regional reincide y emite una ordenanza regional declarando nuevamente a la hoja de coca como patrimonio nacional y cultural del Perú. Y el tribunal allí sí establece una figura en donde precisa ya lo siguiente: declara inconstitucional la norma, pero precisa lo siguiente: si la inacción del órgano competente continúa y para evitar ordenanzas masivas que declaren a la hoja de coca como patrimonio cultural, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, tendría irremediablemente que analizar la viabilidad de considerar patrimonio cultural a la hoja de coca en relación con la Convención de 1961, desarrollando los motivos, impedimentos o concordancias existentes en aplicación de la inconstitucionalidad por omisión, realizando un desarrollo constitucional expreso. Es decir, el propio tribunal prevé la posibilidad de que él supla esa inercia legislativa a través de una sentencia que podría ser hasta una suerte de sentencia no aditiva, porque para que haya sentencia aditiva es que haya una ley que no desarrolló esa arbitraria exclusión de beneficios. Bueno, tendríamos también otra jurisprudencia que es el tema de la afiliación, pero en concreto ya el Tribunal Constitucional nuestro ha planteado en dos casos esta figura de la inconstitucionalidad por omisión proveniente de sentencias exhortativas, y en otra tenemos la sentencia 03133/2011, se desarrolló el proyecto en forma más orgánica, lamentablemente me quedé en minoría y allí establecí la figura de la inconvencionalidad por omisión proveniente de las sentencias exhortativas y establecíamos, por ejemplo, un catálogo de sentencias que el tribunal había recomendado al legislador y el legislador hasta la fecha no las ha desarrollado. Entonces pienso que esta rebeldía debe tener un antídoto. Bueno, y luego habría otra situación, que con esto ya termino, que es la figura de la inconvencionalidad por omisión. Pero para poder entender esto brevemente, el tema el control de convencionalidad es un concepto que fue acuñado justamente por un mexicano ilustre, procesalista, y a partir de lo que propuso el profesor Sergio García Ramírez, y luego ya lo hizo suyo la Corte Interamericana, subyace esta idea, que cuando en un país se producen actos legislativos, jurisdiccionales, administrativos o de gobierno o cualquier tipo de ordenamiento interno, eso puede ser pasible de ser cotejado, contrastado con un universo mayor a ese ordenamiento nativo. Ese ordenamiento mayor es el bloque de convencionalidad, que consiste en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de la región. Si ese ordenamiento interno no compatibiliza, podría declararse ahí un control de convencionalidad, y estamos hablando ahí de una inconvencionalidad por acción, equivalente a una inconvencionalidad por acción. Habrían dos modelos o dos clases que todos los mexicanos lo conocen. Personalmente lo acuño como el control de convencionalidad vertical, la que dimana de la Corte Interamericana para todo el ordenamiento regional, y un control convencional horizontal, que podría ser de cualquier juez, de cualquier zona de América Latina, no necesariamente un tribunal constitucional, ni un tribunal electoral. Un simple juez de primera instancia podría ejercitar un control de convencionalidad, o en todo caso el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial o el Tribunal Electoral de cada país, y declarar que tal norma no se ajusta a los cánones, a ese prius de valores que establece este bloque de convencionalidad. En ese contexto, Dios mío, yo recién estaba empezando, entonces, en ese contexto me surge el concepto de inconvencionalidad por omisión,
que personalmente lo desarrollo así en dos versiones. Habría una inconvencionalidad por omisión indirecta, que a su vez se expresa en una ilegalidad por omisión, dos, omisiones de actos administrativos, y tres, omisiones de la función jurisdiccional, ¿no? Esta sería prácticamente la inconvencionalidad por omisión indirecta. Y habría una inconvencionalidad por omisión en términos genéricos, que es la inconvencionalidad por omisión de actos políticos o de gobiernos, entre otros. Pero la inconvencionalidad por omisión stricto sensu presupone ciertos presupuestos. Uno, que el no cumplimiento o acatamiento de una norma internacional en materia de derechos humanos derive de la violación de una cláusula específica y directa. Esto supone que tiene que surgir de una verificación específica y no de una constatación abstracta. Dos, que la cláusula convencional no sea exigible en sí misma, o sea, operativa, sino de carácter estructuralmente programática. En la práctica, del universo de preceptos que rodean las constelaciones normativas a nivel internacional, hay muchos que no tienen mayor complejidad y se cumplen sin ningún tipo de problemas, pero existen otros tantos, la mayoría provenientes de los derechos económicos, sociales y culturales o de naturaleza prestacional, que al no ser de carácter prestacional, su desarrollo se ve postergado o simplemente no se cumple. Y tres, que en el ordenamiento interno concreto de cada país no se impulsen medidas legislativas, administrativas o jurisdiccionales. Solamente para precisar, en Perú, las comunidades de indígenas interpusieron en algún momento que se desarrollara el reglamento de la ley de consulta previa, interpusieron un proceso de cumplimiento. Me ocupo el honor de tener ese caso y fui el ponente y yo pensaba que había la ley que desarrolle la consulta previa. No había reglamento, no había ley y en consecuencia yo dije, aquí es la mía. Voy a desarrollar la figura de la inconvencionalidad por omisión. En este caso, se trataba del convenio OIT 169, que expresamente dice que cada país de la región debe obligatoriamente establecer políticas legislativas que desarrollen, por ejemplo, la consulta previa. El gobierno no la había desarrollado y, por tanto, se declaró la inconvencionalidad por omisión. Meses después, el gobierno produce la ley que desarrolla en estos momentos el tema de la consulta previa. Muchas gracias. Había mucho pan que rebanar, pero el tiempo me ha desbordado. Muchas gracias. Se me pasó 30 minutos.